Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con la finalidad, el objetivo de conocer un poco más, de entender un poco más de este maravilloso mundo en el que vivimos y del cual no somos dueños. El objetivo del Movimiento Animalista Nacional es derrotar, romper, acabar con esta absurda, extraña, loca y rarísima pirámide que nos dibujaron en la cabeza, en donde nosotros estamos arriba y todo lo demás abajo. Ya saben, no somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar esta tarde conversando con el MAN sobre un tema interesantísimo. El día de ayer, el 17 de mayo, fue el Día Mundial del Reciclaje. Mucho se habla respecto al tema de reciclaje, es importante, tenemos que hacerlo, bla, bla, bla. Pero ¿qué es reciclar? ¿Estamos reciclando bien? ¿Hay nuevas opciones en el tema de reciclaje? Bueno, pues exactamente de eso vamos a conversar el día de hoy en Conversando con el MAN. Tengo unos invitados espectaculares. Casa llena nuevamente y me encanta eso. Les voy a ir presentando de a poquito a mis invitados. Primero les voy a comentar que estamos con Lorena Gallardo. Lorena Gallardo es experta en gestión de residuos sólidos, reciclaje inclusivo y economía circular. Estudió ingeniería ambiental en la Universidad San Francisco de Quito. Es una maestría en ciudades y edificios sostenibles en la Universidad de Melbourne, Australia, y una especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades en Flaxo, Ecuador. Es docente de la Universidad Politécnica Nacional, es cofundadora y gerente de tecnología e innovación en el proyecto súper conocido ReciBesi. Es una empresa que promueve el vínculo entre recicladores de base y la ciudadanía. Lorena, es un gusto tenerte aquí en Conversando con el MAN. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy día compartiendo este espacio con ustedes. También estamos, me encanta porque vamos a tener gente de aquí, de allá, de todas partes. Así que vamos a estar también con amigos, queridos amigos de Santo Domingo de los Colorados. Me encanta tener aquí también la presencia de José Falcones. José Falcones es técnico en manejo de residuos sólidos urbanos. Iniciaron el proyecto Reciclando Ando sobre la clasificación de residuos en la fuente desde hace ya 5 años. Ellos fabrican, esto es genial, fabrican contenedores con material reciclado para la recolección del reciclaje. Estos contenedores los ubican en lugares estratégicos para que la población coopere y ayude y aporte también. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Marixa, muy agradecido por tu invitación. Es un gusto compartir. Un saludo a Lorena. Siempre que quise conocer a Lorena, aunque ella no lo sabía, quería saber cómo funcionaba ReciBesi. En un tiempo leí mucho sobre cómo actuaban ustedes y parte de nuestro trabajo se debe a un poco a lo que averiguamos sobre ReciBesi. Un saludo a Roberto también. Veo que está un amigo que se llama Roberto, Bernardo. Un gusto compartir con ustedes. Esto me gusta, esto es conversatorio. Solo nos falta estar sentaditos en la sala de la casa con un cafecito, con unas humitas, solo eso nos falta. Bueno, aunque sea lo estamos de corazón. También estamos conversando, vamos a tener la presencia de Roberto Guerrero. Él tiene una formación en economía general, seguida por economía agraria también, y complementada por capacitaciones en sistemas de producción campesinos, gestión de cadenas de valor, comercialización, economía social y solidaria, circuitos económicos cortos y servicios financieros. Genial. Fundador de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores, miembro de la Corporación Tiempo Social y miembro de las redes y organizaciones locales y nacionales. Es socio de centros de investigación Sur-Sur. Roberto, bienvenido. Un gusto tenerte en Conversando con el MAN. Hola, tanta historia, pero sí un gusto estar compartiendo desde acá, desde el sur de Quito, la experiencia inicial de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores, que desde hace 4 años venimos en el tema de proponer la alimentación desde una perspectiva del derecho a alimentación sana y soberana, y desde ahora, o más bien sí les teníamos ya pendientes, pero ahora levantando lo que es una perspectiva de economía circular, de puesta en valor de los residuos. Entonces ahí podemos un poquito ir conversando lo que estamos
proponiendo para el tema del reciclaje. Un gusto estar con todos ustedes, un fuerte abrazo para ti Maritza, para todos los compañeros que están presentes, para las y los radioescuchas. Muchas gracias, Roberto. Y también estamos desde allá lejos, nos acompaña desde Florida, allá lejísimos, se encuentra Bernardo Gortaire. Bienvenido, Bernardo. Él es director de proyectos de KID, es una organización de cooperación social dedicada a la lucha contra la desigualdad. Es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UDLA. También es máster en Política Pública y Desarrollo Humano por la Universidad de Maastricht y la Universidad de las Naciones Unidas. Es autor de artículos académicos y del libro El Camino a la Integración desde la Identidad, una aproximación suramericana. Y también ha trabajado muchísimo en procesos de edición y corrección de artículos científicos. Nos vamos a enterar de primera mano a qué se dedica KID Ecuador, que tiene un proyecto maravilloso. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Maritza, muchísimas gracias por la invitación a todos los miembros del Movimiento Animalista del Ecuador. Muy honrado de estar con este equipo de personas que trabajan en estas áreas tan diversas, pero todos con un mismo norte probablemente. Sí, KID Ecuador es una organización que viene trabajando desde comienzos de 2020 con la gente. Tal vez por ahí tendremos que compartir un poquito una visión más antropocéntrica, pero en confianza iremos debatiendo, iremos conversando. Actualmente estamos desarrollando nuestro proyecto Una computadora para un futuro prometedor, en el cual tratamos de aplicar un modelo de economía circular para que los niños que se han visto afectados por la pandemia y en general que se ven afectados por la brecha tecnológica en el Ecuador puedan continuar con su modelo educativo, puedan continuar con su proceso de formación y sobre todo también ayudar al planeta, ayudar al ambiente, a reducir el impacto que tienen los desechos tecnológicos, que son uno de los compromisos que tenemos como organización, también ir sumando la parte tecnológica para irle apuntando un desarrollo sostenible en el Ecuador. Excelente, Bernardo. Va a ser un gusto conocer entonces este maravilloso proyecto de KID Ecuador. Les cuento, y de paso me hago una cuña. Los días lunes tenemos un programa en la radio de la Asamblea llamado De Primera Garra. No se vayan a perder, los días lunes a las 9 de la noche, De Primera Garra en la radio de la Asamblea. Les cuento que el día de ayer estuve entrevistando a María Fernanda Torres. Ella nos comentaba sobre el lanzamiento del libro La partida 3915, importación de desechos plásticos en el Ecuador. Esto es como para quedarse patas arriba. El Ecuador importa basura. Somos el tercer país de América Latina que trae basura de los Estados Unidos para producir materiales reciclados acá. Nos comentaba más o menos María Fernanda cómo es el tema y claro, pues el libro tiene pues sus puntualizaciones de por qué se hace esta locura. Como si no tuviéramos suficiente basura en el Ecuador, pues venimos trayendo basura para acá. Bueno, creo que esto es terrible. Y es terrible porque todos conocemos, además, que en el Ecuador no se trata bien la basura. Tenemos desechos sanitarios que están casi colapsados. Tenemos problemas en la separación de basura, desde las bases, desde las casas. No estamos separando la basura. El tratamiento de la basura es errado. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas extrañas de traer basura? Esto partiría porque probablemente no sabemos exactamente qué es reciclar. Así es que vamos a empezar desde el principito, y vamos a preguntarle a la Lore. Lore, por favor, cuéntanos, ¿qué es reciclar? Escuchamos esto de recicla, reusa, reduce, bla, bla, pero creo que no lo tenemos muy claro. Lorena, por favor, ¿qué sería reciclar? Sí, bueno, creo que es una excelente pregunta porque como tú dices, se habla todo el tiempo de reciclaje como... Voy a empezar diciendo que se habla mucho de reciclaje como si fuera la solución a todos los problemas que tenemos de contaminación, todos los problemas ambientales, cuando en realidad el reciclaje es como lo último que deberíamos querer hacer en un modelo basura cero, en un modelo
más circular, en un modelo que no exista ni siquiera el concepto de residuos o de desperdicios. Entonces, el reciclaje en realidad ya implica un proceso de transformación de materiales, un proceso de transformación física, un proceso de transformación química de algún material, incluso biológica, donde se cambian las propiedades de un material. Es decir, no, digamos, cuando uno reutiliza o en un modelo de retornabilidad, no estás reciclando. Ahí lo que estás haciendo es justo eso, reutilizar, retornar, pero no implica una transformación. Entonces, ¿por qué la implicación o la importancia de reconocer esta diferencia? Porque cuando se dan procesos de reciclaje ya implica más gasto energético, más gasto de recursos, que si tú no generas un residuo, que si tú reutilizas o que si tú retornas un material. Entonces, si bien es muy importante reciclar, no digo que no lo sea, digo que debemos un poco ir rompiendo la idea de que el reciclaje es la mega solución frente a los problemas que tenemos actualmente en las ciudades, en los países, con toda la contaminación. Sobre todo tú mencionabas el tema de la importación de plásticos que estamos viviendo, que hace poquito justo salió el libro que mencionabas. Y bueno, escuchaba un poco en el lanzamiento, toda la problemática es realmente preocupante lo que está sucediendo en un país como el nuestro. Yo había visto un montón de documentales que sucede mucho en Asia, en el sudeste asiático, en China también sucedía, y que esté pasando aquí realmente es, wow, es indignante porque realmente, bueno, nos lleva a repensar el modelo, ¿no? Realmente estamos generando mucho más de lo que realmente se puede procesar a nivel mundial, y esto obliga a que distintos países tengan que, digamos, movilizar estos residuos a otros países como el nuestro, porque no tienen más que hacer, ¿no? Ni siquiera sus propias industrias pueden abastecer. Entonces, repensar en que realmente hay que cortar de raíz la generación, en primer lugar, de todo este residuo que estamos generando, porque el reciclar únicamente no es la solución, pero obviamente es importante y hay que hacerlo, y más aún cuando existen personas que viven del reciclaje, como son los y las recicladoras de base que han venido trabajando en esto durante muchas décadas. Entonces, ese es un poco lo que podría decir al respecto. Hay de hecho un mal concepto del tema reciclaje, ¿no? Hace un tiempo, pues, los sobrinitos que vamos a hacer adornos en la escuela con material reciclado, y llevan las botellas plásticas y les hacen hacer lindas florcitas, lindos adornos, cosas que los papás dicen, ay, mira, esto hizo mi hijo. Pero esto es reciclar, porque tienen que cortar, tienen que hacer pequeños pedazos de plástico, pintar, etcétera, etcétera. Esto se considera reciclaje, Lorena, porque creo que hay un mal concepto del tema. Sí, o sea, realmente en esos casos, cuando hablamos mucho del tema, que concuerdo, es algo bonito que se utilice como más como una estrategia de conciencia y de educación, más que como una solución a largo plazo a estos materiales. Creo que esa es la parte que todavía no nos queda claro, ¿no? Este tipo de actividades que hacen en las escuelas, en los colegios, son súper importantes porque a los niños les forman con una mentalidad de que extiendes la vida útil de un producto. En este caso, las botellas, ¿no? De que las botellas puedes convertirlas en algo más, o yo que sé, un lapicero, cualquier cosa, un macetero, cualquier cosa. Entonces, el reciclaje en realidad implica una transformación del material. Normalmente son transformaciones de carácter físico-químico. Entonces, el momento en que tú cortas, haces más chiquito, haces adornos, de alguna manera es medio confuso. Estás reciclando porque efectivamente haces una transformación física al digamos, cortar los materiales, pero no se puede ver como una solución de reciclaje a gran escala o a largo plazo, porque no es posible que todas las botellas PET se conviertan en todos los adornos, sino como extender un poquitito esa vida útil, transformándole un poquitito, pero finalmente terminan siendo un residuo en corto tiempo. Entonces, creo que esa es la parte que hay que entender, que no es en sí misma las artesanías o las manualidades la solución, sino que es una de las estrategias, más como un tema de conciencia y de sensibilización. Me encantó, Lorena, que hayas mencionado el tema de los recicladores de base. Es importantísimo. Hay gente detrás del tema del reciclaje, ¿no? Hay personas que viven de este tema. Y hace tiempos eran, no sé, alguna manera de decirlo, rechazados incluso por la sociedad, ¿no?
eran los que minaban la basura, los minadores, les decían, y era dolorosa esa realidad. Ahora se está dando valor a este trabajo impresionante que realizan y se están creando nuevos conceptos a través de los recicladores de base. Me encanta que esté con nosotros José desde allá de Santo Domingo, porque ellos han creado todo un proyecto muy lindo justamente alrededor del tema de la recolección de base. José, por favor, nos encantaría que nos cuentes de qué se trata Reciclando Ando. Estás silenciado, José. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Ya, ¿sabes qué? Coincido mucho con Lorena acerca del tema de que el reciclaje no es la solución, la mega solución para el problema de la contaminación ambiental, de la contaminación del aire, del agua, de la tierra. Es cierto que es como que la brechita, pero en sí también yo quisiera acotar que esa pequeña brechita que es el reciclaje en sí es una de las actividades más objetivas que podemos hacer, porque realmente lo hablo desde nuestra perspectiva en nuestro emprendimiento. Sí se puede cambiar el chip de las personas al momento de que puedan desechar sus materiales ya usados. Por ejemplo, nuestro proyecto consiste en la separación en la fuente de los residuos sólidos que son reciclables. Y al principio hubo mucha resistencia de mucha gente, porque se le hacía complicado tener que clasificar sus residuos cuando le hicimos una lista enorme de lo que puede reciclar en la casa. Y nosotros le decíamos, mire, en su caso usted puede reciclar la cajita de la medicina, la cajita del fósforo, tu recipiente de shampoo, en caso de las mujeres, shampoo, crema, rinse y cosas por el estilo, ¿no? Y eso hablando de aseo personal, si nos vamos a la cocina, está el recipiente del yogur, el cloro, el desinfectante, la hojita de papel, que es una simple hojita que uno cree que, o sea, normalizamos la basura, es una hojita, no la puedo reciclar porque es una hojita. Y todo eso se hizo una lista enorme y la gente le encontró mucha resistencia a eso. No quería mucho entrar en ese tema porque se le hacía como que, chuta, estoy guardando realmente la basura. O sea, ese reciclaje yo creí que eran las botellas. La mayoría de gente cree que el reciclaje solo se basa en botellas plásticas. Hay mucho por ahí cartón y papel, que en sí realmente es como que la base, pero hay muchísimos utensilios, empaques que son de materiales reciclables y que no se ven como el reciclaje normal que uno ve, ¿no? Que es una botella o un cartón. Y yo creo que parte de ese problema también es que hay poca información sobre el tema. A nosotros nos ha costado bastante tener que educar a las personas en decirle, mire, no le cuesta nada voltear la botella y darse cuenta la numeración que viene en un triángulo, que si es o no es reciclable, al menos en esta ciudad, porque no todas las ciudades, no en todas las ciudades reciclan todo. Por ejemplo, acá en Santo Domingo no se recicla el Tetra Pak. Y yo tengo entendido que en Quito sí lo hacen, incluso hay una empresa que se llama Equaplastic, que ha ganado premios internacionales y ellos hacen techos, hacen casas, madera plástica y es increíble. Hace un año atrás, antes de la pandemia, a mí se me ocurrió dónde podría haber tanto Tetra Pak. Y la respuesta estaba fácil, en las escuelas. El gobierno anteriormente, no sé ahora cómo estará ahorita con el tema de la pandemia, le daba un cartoncito de leche en un Tetra Pak a cada niño. Y yo me ponía a sacar cálculos así, un cálculo vago, como solemos decir. Si en una escuela hay mínimo 500 alumnos, aquí en Santo Domingo hay como 100 escuelas. O sea, diariamente se desechaban 500.000 cartoncitos, o sea, diariamente. Y si sumábamos por los días de la semana, por el mes, son toneladas. Increíble, toneladas de Tetra Pak que aquí en Santo Domingo se están yendo a la basura, o se estaban yendo, no sé si lo siguen repartiendo. Y realmente es lo que decía, es la falta de educación. O sea, la gente no sabe qué es lo que sí se puede reciclar y lo que no se puede reciclar. Y porque yo te decía que
a pesar de que el reciclaje es una de las brechitas, es el paso que casi todo el mundo puede darlo. Tú en tu casa, Marixa, tú puedes reciclar el 80% de tu basura y lo puedes hacer. Solo tú cambias tu mentalidad y tú puedes reciclar el 80% de tu basura y no generarías la cantidad de basura. Y lo vimos también como algo económico y lo planteamos como algo económico. A las personas les solíamos decir, mire, usted, si usted recicla el 80% de su basura, usted va a ahorrarse hasta en las fundas. Una funda de plástico vale 15 centavos. Si usted todos los días bota una funda de plástico, usted a la semana estará botando 75, 90, hasta $1 en fundas de plástico. Si usted reduce eso al 80%, usted a la semana gastará 2 fundas, gasta 20 centavos. Multiplíquelo por los meses, por las semanas que llevan los meses que llevan los años, y se hace una cantidad de dinero considerable. Nosotros apostamos a eso, a verle a la gente de que la basura, aparte de ser reciclaje, es microeconomía. Básicamente nosotros nos manejamos así, nosotros compramos el reciclaje, nosotros ponemos un contenedor en un punto, la persona que se hace cargo del punto, el que lo vigila, el que lo guarda, el que lo tenga en su casa, tiene un incentivo económico por llenar el contenedor con los materiales reciclables. Y muy bueno, y créanme que la gente, cuando usted le habla de dinero, la gente se mueve. No todos, pero en la mayoría, si usted le dice, yo le compro su basura, venga, ahí está, llévesela. Claro que hay parámetros, ¿no? Que se le tienes que explicar. Ahí es donde ya, bueno, ¿y cuánto me vas a pagar? Siempre hay esa pregunta. Y tratamos de explicar que más allá del valor económico o el valor simbólico que se le da, incluso a las personas bueno, en los hogares que hay niños, es muy importante que los chicos sepan que reciclar es un acto que sea grande o pequeño, va a ayudar a contribuir al cuidado del medio ambiente, a la preservación de las especies, a que no se contamine el agua, a que no contaminemos el aire. Y los chicos, en la mayoría de los puntos, son los chicos pequeños los que toman la batuta de llenar el contenedor. Porque ellos dicen, hey mami, no botarás el yogur, hey mami, no botes el Clorox. Y los padres de familia, y le digo que yo, que he sido reciclador, a mí se me hace difícil. Yo en la casa a veces boto la cajita de fósforo, boto mi desodorante por el apuro, a veces me pongo mi desodorante, se acabó, lo boté a la basura. Me olvido de clasificarlo. Pero créanme que los niños no. O sea, los niños están, hey, cuidado con botarlo. Y eso es algo muy positivo que vemos en esta actividad de reciclar, y es lo que nos está llevando ahí adelante, como que motivados. Sabemos que a la larga hay una esperanza, ¿no? Es difícil dejarle un mejor planeta a los hijos. Lo que sí deberíamos hacer es dejarle mejores hijos al planeta. Y yo creo que ahí está una de las claves fundamentales, que es la educación ambiental en los primeros procesos de enseñanza. Normalmente sí enseñan educación ambiental como algo ligero, ¿no? El que te digan algo generalizado, ¿no? Hay que reciclar. Y lo vemos como que los niños dicen, wow, la mega solución, ¿no? Hay que reciclar, no hay que cortar los árboles, pero en sí, lo que sí se debería enseñarle a los chicos es la parte objetiva, en tu casa, los materiales. A ver, mira, el cartoncito de la pastita no se bota, se guarda. La cajita del fosforito no se bota, se guarda. El plástico de tu chicle, de tu chupete, no se bota, se recicla. Son cosas objetivas, reales, que se ven en el día a día, que sí deberíamos inculcarles a los niños desde los primeros procesos de enseñanza. Los niños tienen una plasticidad increíble que ellos captan así y se les queda. Y esos son los ciudadanos, sí, los ciudadanos que se quiere para el futuro. Me gustó muchísimo lo que acabas de decir, José. Comprender que el reciclaje no es una cosa ahí que está flotando y que vamos a salvar el planeta. No, el reciclaje es algo efectivo, real, y que trae microeconomía. Justamente por ahí iba la pregunta que le quería hacer a Roberto. Roberto, tú, cuando estábamos conversando antes del programa, tú me comentaste de un programa muy especial que reúne el tema del reciclaje con soberanía alimentaria, con economía popular y solidaria, es decir, tiene toda una cola detrás. Roberto, cuéntanos, por favor, cómo es el tema del programa que tienen en la red Surciendo. Bueno, o sea, yo les oigo y me pongo un poco a pensar, a imaginar todos los procesos que se viven desde la ruralidad.
y que muchas veces han sido invisibilizados, ¿no? Que ahora de pronto son pertinentes y van proponiendo de pronto la agricultura del presente y del futuro. O sea, lo que nosotros estamos ahora descubriendo, estamos reencontrándonos de pronto en el mundo urbano. Esto lo venían haciendo ya ancestralmente y lo vienen practicando ahora los agroecólogos, ¿no? Esto de coger los residuos de sus alimentos, los residuos de, de sus cosechas, producir compost, humus, producir todo esto que ahora nosotros ustedes lo descubrimos, lo decimos, estamos reciclando, solo han venido haciendo ancestralmente. Y ahora lo llaman agroecología. Entonces, pleno, o sea, y claro, ahora ya incluso la FAO plantea que es parte de las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, que es parte de las acciones que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Y claro, decimos sí, entonces es oportuna esta propuesta. Y es oportuno pensarlo y definirlo, reconfigurarlo y resignificarlo desde la urbanidad. Nosotros, mientras el mundo rural nos ha dado de comer durante todos estos años, entre el 60-80% de los alimentos que nos llegan a nosotros vienen de la agricultura familiar campesina, más o menos dependiendo de la zona en que estemos en el mundo. Resulta que nosotros devolvemos al mundo rural basura. Y a veces sin saber qué hacer, solo buscamos dónde botar nomás. Nosotros decimos, es importante, y eso hemos comenzado a trabajar, porque nosotros estamos haciendo un sistema, o venimos configurando el sistema de distribución de alimentos agroecológicos Madre Tierra desde hace 4 años. Nosotros decimos, es importante de pronto, de vez de basura, proponer en el mundo urbano devolver compost. Decimos, ¿por qué no? Que estos alimentos, residuos, esto que decía ya Félix, nos aprendamos a hacer esta organización, a ver cómo le llaman, esta selección en base de los residuos orgánicos y de los residuos no orgánicos para poder de pronto producir compost. Ahora hay maquinaria que produce compost un poco más rápido, hace más rápido el proceso, y que se pueda desde la ciudad llevar hacia esa posibilidad de, de que la basura orgánica pueda convertirse en compost, y eso regresar a la agricultura familiar campesina agroecológica, que tiene un problema, que es que de pronto es así también, que de pronto es bien práctico lo que nosotros podemos aportar, que el manejo de la calidad de los suelos, de la textura, de la estructura de los suelos, requiere materia orgánica, y que esto es bien difícil ir produciendo en su propio sitio, si no necesita de pronto de este apoyo de esta biomasa que nosotros tenemos en la ciudad. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados solo esto a botarle a un tarro de basura, y este tarro de basura que vaya a un botadero. Entonces ahí hay que ir pensando estos elementos, digamos, que son más allá de estos elementos micros, sino son macros y y macros, que nos permitan ir pensando esta relación campo-ciudad en un entorno más de mayor complementariedad, de mayor referencia y análisis, y ahí pensar estos temas que te digo, esta adaptación y mitigación al cambio climático. Claro, nosotros somos todavía una iniciativa que es pequeña, que hemos estado dando estas ideas, y que claro, también nosotros decimos es complejo, es bastante complicado toda esta referencia, todas estas iniciativas, porque como igual decían ya los panelistas o los compañeros anteriores, es un proceso de motivación, de concientización y de formación, de capacitación de los consumidores, de estos usuarios que generan esta basura o estos residuos orgánicos e inorgánicos, que es capacitarnos. Y también estamos en unas condiciones económicas, porque, o sea, no es solo el ambiente, también es el entorno social, el entorno económico, el entorno político, cultural que está en crisis. Entonces, claro, es todo un escenario donde nosotros decimos, o sea, es complejo, ¿no? Nosotros decimos, tenemos derecho a una alimentación sana y soberana, pero resulta que los alimentos agroecológicos a veces son más costosos. Y tienen algunos sentidos,
pero no es necesariamente una regla. Y entonces, claro, nosotros hemos comenzado a proponer, en el caso de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores, dentro de un componente que tenemos, que le llamamos el ecotrueque o la moneda feria, donde nosotros estamos entregando a los consumidores, a la gente del mundo urbano que nos entrega estos residuos inorgánicos, orgánicos clasificados en nuestra feria, en nuestro mercado agroecológico, y les entregamos moneda feria para nosotros eso poder procesar y a través de la moneda feria la gente pueda comprar los alimentos sanos y soberanos. Entonces ahí estamos ahí dándole estas ideas, dándoles estas vueltas. Claro, después estos residuos estamos entregando a recicladores. Claro, desde esa parte también hemos estado entendiendo que sin recicladores solo estos productos es basura. Con recicladores hay cómo generar valor. Entonces, en esa perspectiva, vamos dándoles ideas y vamos dándoles procesos y propuestas para que los barrios del sur, en este caso que nosotros somos una organización del sur de Quito, podamos irles proponiendo esto, ¿no? Que por el kilo de plástico, por el kilo de cartón, por el kilo de dúplex, por el kilo de chatarra, recibes monedas ferias, por el kilo de material orgánico recibes monedas ferias. Nosotros pasamos a gente que pueda procesar y esas monedas ferias la gente puede comprar alimentos sanos y esos alimentos sanos regresan a la familia en un escenario de soberanía alimentaria y de ir construyendo sistemas agroecológicos resilientes o sistemas alimentarios resilientes, a la misma vez de que nosotros seguimos al siguiente paso de comenzar a pensar en la producción de compost, que esta es la parte que estamos ahora afinando, para llevar ese compost al mundo rural y que los agroecólogos puedan usarlo. Entonces, en ese proceso estamos. Entonces, nosotros decimos, esto hay que irle pensando no solo en esa perspectiva de coger la botella del refresco, la botella plástica y hacer la florcita, sino ir pensando en una cosa que sea más integral, en un sistema, en un proceso, y que tenga resultados en una perspectiva de pensar esos sistemas. Eso es, compas. Muchas gracias. Genial. Roberto, me gustó muchísimo, ¿no? Estás creando unos círculos ahí súper interesantes, ¿no? Nosotros recibimos alimentos, generamos esta materia orgánica y devolvemos en forma de compost para que se nutra la tierra y nos vuelva a dar alimentos. Se está generando un círculo, ¿no? Se genera el círculo maravilloso de nosotros te entregamos material reciclable y con ese, de vuelta nosotros recibimos alimentos orgánicos con este dinero feria. Me encantó ese tema del dinero feria. Ven que les dije que la basura de unos es el tesoro de otros y justamente por ahí va el trabajo de aquí de Ecuador. Este tema de la basura tecnológica es algo que nos preocupa muchísimo, ¿no? Ahora más todavía con que se dañó una teclita y botamos a la basura, ya no arreglamos nada, ya no componemos las cosas. Antes sí, antes teníamos parchaditas las cosas, ahora ya no, ahora usa, se dañó, bota. Aquí de Ecuador tiene un programa súper interesante en el asunto de las computadoras. Bernardo, cuéntanos cómo trabaja aquí de Ecuador y cómo se ingresa en este círculo maravilloso que ustedes han creado. Muchas gracias, Maritza. Pues sí, sumándome a las palabras de las personas que me han antecedido, realmente el Ecuador enfrenta una problemática muy grave con respecto a su política de reciclaje. Si es que podemos hablar que existe una política de reciclaje en primer lugar. Y cuando pasamos al tema drástico, al tema de desechos tecnológicos, vamos a cifras con lo que yo quisiera empezar, que son realmente preocupantes. Nosotros empezamos a trabajar con este tema desde la perspectiva de desarrollo sostenible, cuando en medio de la pandemia nosotros trabajamos con la Asociación de Recolectores y Recicladores de la ciudad de Quito. Y el trabajo con ellos fue el tema de entregarles visores, entregarles mascarillas para que puedan enfrentar el tema de la pandemia con un poquito más de dignidad sobre todo. Pero una cosa que nosotros encontramos era justamente que a ellos también se les estaba entregando desechos tecnológicos, que en otros países, en otras sociedades más organizadas, estos
desechos sabemos que tienen que ser procesados de una manera diferente. En 2018 lo que nosotros encontramos es que cerca de 93,000 toneladas de desechos tecnológicos fueron producidos en el Ecuador. Y sin embargo, de esto, apenas entre un 3 y un 5% fue reciclado. De hecho, algunas estimaciones son que solo el 2% de esas 93,000 toneladas fueron recicladas. A pesar de que 95% de los componentes de un equipo tecnológico pueden ser reciclados de una u otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente para reciclar este tipo de cosas se necesita información, se necesita también un conocimiento técnico y sobre todo también una capacidad industrial. Algo que, de nuevo, lamentablemente en el Ecuador no se ha pensado, no se ha trabajado realmente, no existe una estrategia eficiente de cómo trabajar con estos recursos. Al mismo tiempo, como bien mencionabas, Maritza, lamentablemente vivimos en un entorno de obsolescencia programada. Lamentablemente entran los programas, empiezan a saturar la memoria del dispositivo y empieza a volverse mucho más fácil comprarse un nuevo equipo, reemplazar por otro y guardar el equipo que se tenía en el cajón, porque en algún momento vamos a utilizarlo de backup para sacar las fotografías o para sacar algún juego que queríamos tener ahí, pero se queda en el cajón realmente. Entonces nosotros nos enfrentamos también a otra realidad y es lo que yo hablaba también de enfocarnos un poquito más en la gente desde la perspectiva de los niños. Cuida Ecuador trabajó también durante la pandemia con un proyecto que se llamaba Juntos contra el COVID-19 para la entrega de kits de ayuda emergente para familias en situación de extrema vulnerabilidad y sobre todo también que no habían recibido la atención estatal o municipal dentro de la ciudad de Quito. ¿Qué es lo que nos contaban muchos de esos papitos, de esas mamitas? Ellos nos contaban la situación que están atravesando sus hijos al momento debido a la pandemia en el Ecuador, de la falta de acceso a la educación en línea. Lamentablemente, nuevamente, no hubo una estrategia eficiente al momento de garantizar la continuidad de la educación de los niños. Lo que teníamos nosotros como datos, después trabajando con la gente también, es que de 4.6 millones de niños y adolescentes se vieron afectados por la pandemia. 70% de ellos tienen dificultades para acceder a las clases en línea, porque solo 37.2% de los hogares tienen acceso a Internet. 3% de esos 37% de hogares son los hijos, los jóvenes, los que tienen acceso a las computadoras o a los equipos tecnológicos. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría del tiempo las papitas, los papitos, las mamitas lo que hacen es entregarle su celular a los hijos cuando vuelven del trabajo, les están mandando donde los vecinos, les están mandando a donde puedan continuar con un poquito el tema de la educación. Mientras sabemos que hay estos equipos que están guardados en bodega, dentro de las oficinas, que están guardados en los cajones, dentro de las casas, y eso genera una problemática dual. Tenemos una problemática de insuficiencia al acceso de educación en línea y también un problema de falla de uso eficiente de esos recursos que se podrían o que todavía tienen un poco de validez. En ese sentido, Cuida ha aplicado esta estrategia de una computadora para un futuro prometedor, que básicamente consiste en un ejercicio en el cual nosotros recuperamos los equipos, las computadoras principalmente, hacemos un proceso de revisión de si son equipos que van a tener una vida útil para los chicos, porque de nuevo, no hay que cegarnos y hay que ser realistas de que hay muchos equipos que lamentablemente, incluso si su parte de hardware sigue siendo funcional, la parte de software, por todos los procesos de actualizaciones y todos los requerimientos que se utilizan con las nuevas tecnologías, ya no les terminan siendo funcionales a los niños. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos procedido a hacer es hacer este proceso de clasificación de los equipos. Se hace una entrega a comunidades o a familias que necesitan los equipos de una manera urgente, obviamente haciendo un proceso de valoración también. Nosotros hemos tratado de ser muy transparentes también con el tema de las necesidades, de las vulnerabilidades, para garantizar que los equipos puedan ser utilizados por familias que van a poder cubrir algunos costos adicionales. Que a veces también es esta cuestión de ayudar sin estar muy atento a los procesos que implican. Nosotros hacemos un proceso de monitoreo a las familias trimestral principalmente para saber cómo está haciendo el rendimiento también de los equipos dentro de los hogares.
y obviamente hay complicaciones sobre la marcha. Al no tener un buen sistema de reciclaje, al no tener un buen sistema de comunicación en general desde la parte estatal, a veces, de nuevo, pasa esto de que las personas se guardan los equipos, no saben cómo canalizarlos. Nos ha pasado ya dentro de la campaña que de repente nos llegan algunos equipos de los 80s, de los 90s, que obviamente ya para una clase en Zoom, para que los niños puedan continuar su educación, lamentablemente ya no es viable. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho también? Canalizar esos recursos para el tema ya de reciclaje, especialmente desde una perspectiva de reciclaje tecnológico. Porque obviamente también podría ser muy fácil simplemente decir, vamos a comprar equipos nuevos, que nos entreguen los recursos para nosotros simplemente entregarles a esas familias que nosotros hemos recolectado información. Pero el tema es que eso también rompe con los parámetros de economía circular. Y además rompe con una cuestión que tenemos que tomar en cuenta, que no solo Ecuador está siendo afectado por estos temas de brecha digital y por estos temas de la explotación de recursos que implica el uso de tecnologías. Todos sabemos, o más bien, tal vez las personas que estamos familiarizadas con un poquito los temas ambientales, sabemos la realidad de lo que implica generar uno de estos dispositivos a través de los cuales estamos comunicándonos hoy en día. La extracción de metales pesados, el uso de metales contaminantes para extraer los recursos que permiten la generación de estos dispositivos, el daño ambiental que esto genera, y hablando también del tema que le compete también al movimiento animalista, el impacto que tiene eso en la fauna, tanto en la fauna silvestre desde la perspectiva de los lugares donde se explota, en minerías a cielo abierto o en minerías en zonas protegidas incluso, así como también en la fauna urbana. Cuando no se hace un proceso adecuado de reciclaje de estos recursos, la fauna urbana se ve afectada porque entornos que naturalmente serían un poquito, bueno, con los humanos es un poco imposible de que no haya un impacto ambiental, pero que tal vez si se hicieran unas prácticas más efectivas de los procesos, los espacios serían hasta más seguros para la fauna urbana. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Y que era una de las cosas que se mencionó al principio de todo esto, más bien tenemos centros de reciclaje saturados, espacios que lamentablemente tenían una vida útil, que siguen siendo utilizados y que se combinan con todos estos materiales tecnológicos que afectan a la calidad de vida tanto de las personas que viven en las zonas aledañas, como todo el canal de la biodiversidad desde la perspectiva del contacto con metales pesados, el contacto con microplásticos, contacto con estos vidrios que también forman parte de las pantallas, que luego terminan afectando a los suelos y terminan afectando también a las fuentes de agua. Entonces, es un desafío honestamente. Hemos avanzado, a principios de año se hizo una primera entrega de 10 equipos en una comunidad en Sucumbíos, en el norte del Ecuador. También, gracias a la Organización Internacional de las Migraciones, entregamos recientemente 40 tablets también a nuestros beneficiarios desde esa perspectiva. Y estamos en estos procesos también de la recolección de los fondos, porque obviamente no simplemente es una cuestión de tener el equipo y entregarlo a la familia, sino más bien, como explicaba, todo este seguimiento, garantizar que tenga una vida útil que les permita a las familias y el monitoreo para también ver el proceso evolutivo. Entonces, actualmente el programa está en ejecución, estamos abiertos en plataformas como GoFundMe para la recepción de donaciones que permitan todo el proceso logístico, todo el proceso técnico y el proceso administrativo de lo que implica este programa. Y también recibimos los equipos desde la perspectiva de ir contribuyendo desde el lado ambiental para ir haciendo un poquito, poniendo el hombro para un problema que es muy grande. Como digo, es una cuestión que también, para las personas que nos escuchan, es una cuestión que es importante que empezamos a poner en la agenda política incluso, porque es una cuestión que tenemos que todos ir debatiendo y abordando, porque más allá del tema de reciclaje es un modelo productivo. Y es un modelo productivo que tenemos que entender a nivel nacional, hacia dónde queremos que el Ecuador vaya. Queremos volvernos una sociedad que se dedique únicamente al consumo, que pueda utilizar estos recursos, porque de nuevo,
tampoco podemos cerrar los ojos y quedarnos desde una perspectiva de crecimiento cero en el Ecuador, habiendo sobre todo una situación de pobreza y pobreza extrema tan elevada. O sea, somos 5 millones de ciudadanos ecuatorianos que viven en situación de pobreza, y eso por ser gentiles, porque los datos consideran que las personas que ganan más de $84 al mes ya dejan de ser pobres por obra y gracia de la divina misericordia. Pero desde esa perspectiva también es muy complicado quedarnos simplemente a veces desde la posición de privilegio de simplemente decir como que mucho. Sí, algunos sectores de la población consumen mucho y podrían cambiar sus patrones de consumo, pero hay sectores que también, como mencionaba Roberto, tienen un nivel de consumo más bajo, y lo que a ellos les llega de la modernidad son los desechos de ciertos sectores que se aprovechan o que tienen las ventajas y el privilegio de lo que recibimos ahora en este mundo tecnológico. Entonces, básicamente, ese es el proyecto, uno de los proyectos que trabajamos desde Cuida Ecuador, y de ahí está la agenda global de lo que nosotros tratamos de promover y tratamos de también incentivar en las personas que nosotros ayudamos y con quienes colaboramos también. Excelente, Bernardo. Es increíble pensar cuántos tenemos la computadora esa. Ya le voy a sacar el programa, ya le voy a hacer alguna cosa, sí ha de servir, solo hay que cambiarle una cosita y la tenemos ahí botada y puede estar siendo utilizada por un niño para educarse, no para jugar, no, va a educarse. Entonces es realmente una cuestión, como decía Bernardo, de repensarse a uno mismo, de repensar nuestros hábitos de consumo y de repensar lo que estamos teniendo como basura en casa y lo que estamos botando. Lore, yo quería preguntarte un tema muy, muy fuerte. ¿Cómo hacemos que la gente entienda esta situación? Porque creo que todos tenemos más o menos una cierta idea de que la basura ya es un problema, sí, pero no estamos conceptualizándolo el grave problema que es. Hay una isla de basura ya, que es una gran isla tóxica que está navegando en el Pacífico, una isla de basura. Mandamos basura al espacio. ¿Cómo le hacemos, Lore, para entender desde adentro, desde el corazón, y poder explicar el gran problema que representa el tema basura, y cómo hacemos también para cambiar el chipcito del hábito de consumo, ¿no? Se rompió un pedacito, ya, botar. Se dañó una cosita, ya, lanza. Y no volver a usar las cosas. ¿Cómo hacemos para cambiar este chip, Lore? Es súper difícil, ¿no? Es súper difícil poder cambiar. Yo creo que una parte estamos viendo en este panel con todas las iniciativas que estamos cada uno de nosotros y nosotras impulsando. Entonces yo creo que ese es el camino, pero también creo que, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. El tema de la sensibilización, buscar estrategias un poco diferentes cada vez para sensibilizar a la gente. Además de Recibesi, yo soy profesora en la Escuela Politécnica Nacional, y yo, bueno, cuando todavía no teníamos la pandemia, una de las actividades que era infaltable en mis clases, porque justo dicto materias de residuos sólidos, era llevarles al tour de la basura a mis estudiantes. Entonces, ¿en qué consiste este tour de la basura? Bueno, es ver qué pasa con la basura después de que tú entregas, dejas en la puerta de tu casa o en el contenedor de la esquina. ¿Qué pasa luego? Porque algo que también yo siempre le pregunto a la gente es, ¿tú sabes qué pasa con la basura después de que esa funda se va? O sea, ¿a dónde va? ¿Cuál es el camino en tu ciudad? ¿En dónde queda el relleno, el botadero, donde quiera que se vaya? Entonces, llevarle a la gente a ver, creo que genera un impacto gigante versus únicamente ver fotos o decirle, chuta, mira esta ave cómo está llena de plástico. Es impactante, obviamente, pero cuando tú lo ves como en tu realidad, en tu contexto, genera un impacto muchísimo más poderoso, muchísimo más fuerte. Entonces, incluso llevarles a conocer los centros de acopio, por ejemplo, de los y las recicladoras de base, poder entender la magnitud de cuánto material potencialmente se puede recuperar, es muy poderoso. Entonces, también empezar a ver estas otras estrategias de sensibilización, apelando mucho
mucho a la realidad y al contexto de cada quien, porque no va a ser lo mismo lo que sucede en Quito que lo que sucede en Santo Domingo. Entonces, cada quien va a tener como que sensibilizar conforme a su propia realidad para que uno se apropie y se apersone de esa situación. Entonces, yo creo profundamente en el tema, obviamente, de la sensibilización, educación, y mientras más pequeños lo hagamos, es aún mejor. Sin embargo, yo no estoy 100% de acuerdo en que sea una problemática únicamente de los consumidores. Los consumidores tenemos una responsabilidad hasta que el sistema nos lo permita. Es decir, yo como consumidora puedo tener una vida más sostenible siempre y cuando exista una oferta de productos que estén a mi alcance, en mi bolsillo, ¿no es cierto? Pero también que sean accesibles geográficamente, bueno, muchas condiciones para que yo pueda ser una consumidora mucho más consciente. Y el momento en que no encuentro esas alternativas, obviamente la ciudadanía vamos a preferir comprar lo que sea mejor para poder subsistir en los hogares. O sea, nadie va a priorizar comprarse el shampoo orgánico sin empaque, que es muy chévere y cuida el ambiente, si es que te cuesta 3 o 5 veces más que un shampoo normal. Entonces, ¿cómo logras eso? Bueno, también generando presiones a nivel más de política pública, ¿no? Entonces, el tema de, por ejemplo, obligar a las empresas a transparentar todas estas externalidades, estos costos que no estamos viendo respecto a que ese shampoo te cuesta 5 veces menos, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que no están haciendo nada por recuperar ese envase las empresas. Están contaminando, no están preocupándose de tener un producto realmente más amigable con el ambiente y solo están preocupándose en obtener mayor utilidad de sus ventas. Entonces, eso se logra con regulación, con incentivos, con política pública. Entonces, yo creo que debe ser un trabajo que involucre a todos y todos los actores. O sea, no es posible solo echar la culpa a los consumidores cuando la realidad económica no permite que seamos más conscientes, ¿no? Eso es bien importante porque muchas veces uno dice, no, pero qué inconscientes estas personas, cómo no reciclan o cómo no cuidan el ambiente. Y bueno, muchas veces es lo que les permite las condiciones y el entorno y el mercado. La gente consume al día, sobre todo en estratos socioeconómicos más bajos. Te vas a comprar, si necesitas un shampoo, tal vez te compras del sachet, porque es lo que ese día tienes económicamente para comprar, pero entonces en un mes tienes 30 sachets versus un envase plástico reciclable y has consumido 30 sachets que son no reciclables. ¿Por qué? Porque es lo que tu economía te lo permitió ese día. ¿Y cómo logras mejorar estas condiciones? Como te decía, ¿no? Teniendo instrumentos que permitan tener un mercado mucho más apropiado, mucho más justo, condiciones, oferta, dar incentivos a estos productores que se sacan el aire sacando estos productos orgánicos sin empaque para que su producto no sea tan caro, para que puedan competir frente a estas otras empresas a quienes no se preocupan, de producir de forma más consciente. Entonces, hay mucho trabajo todavía. También yo creo que es muy importante hablar de empezar a estos espacios. O sea, lo que ha hecho el MAN hoy es fabuloso porque estos espacios permiten visibilizar a quienes estamos ya haciendo algo, ¿no es cierto? O sea, yo estoy segura que hoy día alguien de Santo Domingo que nos vea, alguien de Quito, de cualquier parte que nos estén viendo, van a conocer lo que hacemos y van a decir, bueno, yo me quiero sumar a esta iniciativa, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y así es como hemos crecido con Recibesi también, ¿no? A partir de estos espacios donde la gente que sí tiene como muchas ganas de hacer un cambio, nos busca, nos conecta y dice, bueno, ahora ya puedo buscarle a mi reciclador, ya puedo aprender a separar en casa, le entrego mi reciclaje. Entonces, a partir de esas pequeñas iniciativas, se genera un cambio. Yo creo, y para finalizar todo lo que estoy diciendo mucho, yo creo mucho en el tema de, digamos, generar, y creo que Recibesi ha hecho un gran trabajo en eso, en generar en el imaginario de la ciudadanía una realidad distinta. En el caso de recicladores de base, hace no muchos años no había esta visibilidad que ahora existe, mucha más gente les conoce, se siente inspirado por lo que hemos hecho tanto nosotras como el movimiento propio de recicladoras de base, y es súper chévere ver que se está replicando. Entonces, justamente eso, ¿no? También crear más movimientos, más colectivos, más empresas con sentido también, para poder generar cambios y presiones a otros niveles, a estos otros niveles más de política pública y a nivel de las empresas. Eso, Lore, me gustó mucho el tema de volver a crear comunidad, ¿no?
se crea una comunidad. Yo tengo una señora que viene a reciclar, a retirar el material reciclado de aquí, de la casa, y claro, se crea una especie de comunidad y siempre es cómo está vecina, cómo le va, y esto sí me recibe, y algún momento, pues, yo salí con un dolor un poco medio raro acá en el hombro y me dice, yo le traigo una hierba que es buenísima para eso, y me trajo la hierba. Entonces es como, se crea comunidad, uno se va hablando, otra vez volvemos a hablar algo que hemos olvidado en las grandes ciudades. Por eso quiero que José me cuente cómo ha sido su experiencia. Perdón, antesito de irme con tu intervención, José, quiero leer los mensajes que me han llegado. Sí, primero voy a leer los mensajes. Félix Vázquez nos dice, mi nombre es Félix, me comunico de Inventagri, Q. Quisiera ponerme en contacto para poder brindar información de alto valor. Félix, nos vamos a contactar contigo inmediatamente para que nos comentes de qué se trata y muchísimas gracias por estar pendiente. Alex Páez, excelente tema, saludos desde La Tacunga, mi querido Alex. A todos los panelistas, un saludo especial y a nuestra querida compañera Maritza Rubianes, muchas gracias. Un gusto verte, un abrazo fraterno, sigámonos cuidando. Abrazos, mi querido Alex, fuerza en la lucha. Romy Tiscama nos dice lo siguiente. A ver, espérense que se me fue, acá está. Muy bien. A veces el problema está en que las acciones de la escuela en cuanto a educación ambiental y manejo de basura se anulan con las experiencias de la casa. Sí, señor. Los profes trabajamos en el tema y queremos tener espacios para disminuir la producción de basura en los espacios escolares. Pero llega la sesión de padres, el programa del Día de la Familia y las áreas verdes, las aulas, los pasillos son un verdadero desastre. Debemos partir de un ajuste de las leyes, además de la sensibilización. Saludos y gracias por el espacio. Gracias a tu opinión, Romy, muy importante. Justo lo que decía Lore, ¿no? Botar la pelotita al consumidor y no hacer cosas más macro, ¿no? Desde la academia, desde la educación, desde el colegio, desde la institución. Muy importante. Para los Terra Animal Ecuador, un abrazo, mis queridos amigos de Terra Animal. Para los expositores, ¿por qué creen que no ha sido posible una estrategia de sustitución de plásticos de un solo uso? Por ejemplo, en mercados, en centros comerciales, por lo menos fundas o empaques biodegradables. Ya nos vamos con la respuesta a esta interesantísima pregunta. ¿Por qué no se ha conseguido esto? Romy Tiscama dice, también he escuchado de mis estudiantes, Romy, que es profe, vamos a ver, también he escuchado de mis estudiantes y sus padres ideas como, pero las empresas contaminan más. Qué buena pregunta, qué buena opinión, Romy. Esto me encanta. Las empresas contaminan más. Lo que yo haga no tiene impacto. Cuando hay países que incluso pagan para que otros se encarguen de la basura, por ejemplo, nosotros nos encargamos de la basura de Estados Unidos, pero solo somos nosotros los que tenemos que pensar en eso. ¿Por qué el gobierno no hace nada? Profe, aquí separamos y afuera todo se mezcla, le dicen los guaguas a la Romy. Son mensajes que nos quitan la esperanza, pero seguimos trabajando en alternativas de nuestras orillas para sensibilizar el gran problema que implica generar tanta basura. Ahí nos vamos a ir con José y su opinión. ¿Qué hacemos, José? Si es que a la profe le dicen, nosotros separamos y todo se mezcla, todo se va al mismo tacho, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, José, desde tu perspectiva para informar a la gente que sí se está haciendo algo? ¿Qué han hecho ustedes en un espacio más pequeño en donde suponemos, hay el municipio se involucra menos, suponemos que la gente, no sé, tiene tal vez menos acceso a la información, suponemos que en un espacio más pequeño, en una ciudad más pequeña, pues no son tan metrópolis los conocimientos que tienen y habrá mucho más cuestionamiento al respecto del tema reciclaje. ¿Cómo afrontaron ustedes, José, ese asunto? Mira, con lo respecto que le pasaba a la chica que da clases, hay que entender algo, ¿no? Que esto recién es como que el inicio de muchas ideas. Es un proceso muy largo lo que hay que pasar. Yo les mentiría y mucha gente le mentiría si le dicen que de aquí al 2030, que hay una agenda para el 2030, vamos a tener soluciones
macros para el problema de la contaminación, para el problema de la educación, para el problema de hábitos de consumo, porque tendríamos que pasar una generación. Yo tengo fe que mis hijos, yo tengo un par de gemelitos y tengo una hija, yo tengo fe que mis hijos, educados y alineados con ciertas ideas mías e ideologías, van a educar a sus hijos como yo lo estoy educando. Y yo no voy a ver el resultado ahorita, posiblemente sean mis hijos los que vean el resultado. Tal vez ellos son los que van a tener hijos que guarden, clasifiquen su basura, que no contaminen, que sean conscientes al momento de consumir, que sean conscientes al momento de ver una propaganda en la tele. Hablan ustedes mucho sobre el consumo y que realmente no solo es culpa del consumidor. Y estoy totalmente de acuerdo. No es solo culpa del consumidor, es culpa del sistema. Es un sistema que está actualmente guiado por unos pocos, por grandes corporaciones, y que son pocas, pero son grandes. Yo les hago un ejemplo que hacía un análisis hace un par de meses con unos amigos, y yo les decía cómo somos tan frágiles emocionalmente y psicológicamente, que nos pueden meter en un año 3 modelos de teléfono que en realidad cumplen la misma función y que solo te cambia el espesor, el que es más ancho, el que tiene 5 gigas más, y nos meten 3 tipos de modelos de celulares y cada uno con un precio más caro que el otro. Y a muchos sí nos afecta eso. Bueno, a mí me afectaba, ahora créanme que ya no. Pero a muchos adolescentes, a mucha gente, le afecta eso de que si tiene ahorita el J1, la próxima semana sale el J2 y ya quiere tener el J2. Pasó un mes, ya quiere el J3. Y en ese lapso de cambiar el J1 al J3 se gastó $1,000. Son $1,000 que pudieron ser utilizados para mejorar su salud, para alimentarse mejor, para comprar cosas orgánicas. Es parte también, tiene que ver mucho la educación, cómo educamos a nuestros jóvenes, porque si tú visualizas de la forma en que yo te digo, hasta tú harías eso, tú ya no te comprarías cada año un objeto que te puede durar 3 años, porque hay objetos que sí te sirven, hay unos que no, como decía Bernardo, hay una obsolencia programada, hay unos que no te van a servir, pero hay unos que sí te pueden servir. Ejemplo, los celulares. Hay celulares que te pueden durar hasta 3, 4 años, con la misma tecnología y el mismo uso que tú le vas a dar. Pero somos víctimas del marketing, el marketing, lo que ves en la tele, lo que ves en las revistas. Los chicos, si el cantante salió con un celular nuevo, lo quiere tener. Si vio un par de zapatos de cuero de animal y que lo utiliza un reggaetonero, él ya lo quiere tener, aunque tenga los zapatos. Y eso nos afecta. O sea, a nivel mundial no hay un control sobre esas corporaciones que nos inducen a nosotros a consumir de manera excesiva. Eso nos mantiene pobre a mucha gente. El pensar así, el pensar que si sale algo lo tengo que tener. El que si mi camisa se le hizo un huequito la tengo que cambiar. Eso nos mantiene a nosotros en la pobreza y mucha gente incluso no puede evolucionar. Hay un ejemplo muy triste y que lo he visto en un meme, que hay un señor con una casa de cañas y un techo, pero adentro se le ve el mega plasma con su DirecTV y todo. O sea, yo entiendo, hay mucha gente que tiene derecho a eso, pero no es cuestión de analizar prioridades y decir, no, pues para gastarme $1,000 en ese televisor que se va a dañar en 2 años, porque los televisores de ahora se dañan muy rápido. O sea, cambio las paredes, pues pongo cemento, pongo un techo. Pero hay gente que prefiere estar siempre a la vanguardia de la moda, de la tendencia, del cantante, de la persona que ve en la tele, porque sí nos dejamos llevar mucho por eso. Y es por eso que las grandes empresas, cuando lanzan un producto, lo primero que hacen es contratan a un famoso y te lo bombardean en la publicidad y tú eres víctima de eso. A veces a mí digo, chuta, chévere, quisiera tener uno, pero quisiera. No me urge, pero quisiera. Y hay gente que no es así. Hay gente que sí se deja llevar por eso y consume y consume. Ahorita ahí los chinos nos han bombardeado de artefactos que para ahorita tener aroma en tu casa tienes varios artefactos cuando puedes prender un incienso. Pero no, ahorita hay aparatos electrónicos. Y esos mismos aparatos electrónicos te duran 2, 3 meses, no duran más. Y a veces tú los dejas de usar porque como te vino con un spray adentro, lo usaste. Ese spray ya lo quieres comprar, vale lo mismo que vale el artefacto. Y ya no lo compras. Y ya tienes eso como un lujo y eso se hace
basura electrónica. Lo que decía Bernardo es cierto, hay muchísima basura electrónica, porque ya lo electrónico no solo tiene que ver con lo típico, ¿no? El celular y las computadoras. Ahorita, con la tecnología, ahorita la mayoría de cosas en una casa pueden ser electrónicas. Tu casa puede ser inteligente, puedes tener hasta tu timbre electrónico y con pantalla, el dispensador de agua electrónico, el aromatizante electrónico, todo. Y posiblemente a futuro eso va a ser un caos. Nosotros vamos a tener más basura electrónica que basura inorgánica, porque todo se está digitalizando, todo se está yendo hacia las tecnologías y nosotros estamos siendo víctimas de eso, porque estamos consumiendo cosas que a veces no necesitamos. Eso O con sea, respecto a lo que me decía. interesantísimo. Me gusta que hayas utilizado la palabra víctimas. Exactamente, somos víctimas y a rato somos victimarios también, porque nos atacamos nosotros mismos con nuestros hábitos de consumo. Roberto, ustedes que están trabajando el tema de soberanía alimentaria y además creando este maravilloso concepto de la moneda feria, justo voy a tomar lo que dijo Romy, que es tan importante. Pero las empresas contaminan más. Este tema de ser de forma necia, porque hay que decirlo, para ser activista hay que ser bien necio. Esto de ser la golondrina que no hace verano, esa. Muchas golondrinas sí hacen verano, Roberto, y creo yo que el trabajo que están haciendo ustedes desde la Cooperativa Sur Siendo es una muestra. Cuéntanos un poco más, por favor, en dónde están las ferias, qué es lo que puede llevar la gente, qué puede hacer la gente para formar parte de esta iniciativa maravillosa de la Cooperativa Sur Siendo. Yo he estado dándoles vueltas y pensando lo que ha dicho Lorena, lo que ha dicho Romy y lo que ha estado diciendo compañero Félix y Bernardo. O sea, hay temas bien importantes, ¿no? O sea, el tema de esto que le llaman en economía las externalidades que van generando estas grandes empresas que generan este sistema, dejan a nosotros, a la población en general y a nosotros, a las gentes que vivimos en los sectores más populares, más, digamos así, empobrecidos de la ciudad, nos dejan en condición de lo que ahora se llama o le catalogan como injusticia ambiental. O sea, nosotros estamos en condiciones de injusticia ambiental. O sea, nosotros somos los que sufrimos estas externalidades. El modelo de Quito, ya nosotros como quiteños, en esta formación de esta ciudad, en su proceso de desarrollo, podemos contarte, ¿no? Una cosa es un Quito, por ejemplo, para pensarte en el mismo sector del sur de Quito, un Quito de Chimbacalle, un Quito de la Ferroviaria, por donde vives tú, que es diferente pensar a un Quito de Solanda, a un Quito de Quitumbe, donde no hay espacio público, donde ahora se estamos proponiendo hacer huertos urbanos, no tienen patios, donde lo único que se puede hacer es pensar en una terraza, donde cada vez estos procesos de exclusión y de injusticia ambiental son más fuertes. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos los consumidores organizados, no estamos proponiéndonos como cooperativa de esos consumidores que hemos decidido pagar $2, $3 por un kilo de tomate orgánico agroecológico con certificación, porque tenemos recursos. Nosotros estamos proponiendo a los consumidores organizados que exigimos el derecho a una alimentación sana y soberana y que exigimos pagar lo justo al campesino y ponernos de acuerdo para que sea justo también en un precio que no excluya en un consumo soberano y sano. Entonces, claro, nosotros tenemos todos unos mecanismos dentro de esta perspectiva de economía social y solidaria, de reuniones y de asambleas semestrales donde se definen los precios, por ejemplo, donde analizamos los costos de producción. Y ahora estamos bien complicados, porque el modelo neoliberal en el que vivimos, este modelo de gobierno que tenemos, está proponiendo la desterritorialización del campesinado. Y claro, es bien complejo. Los compañeros de ahora nos dicen, vean, cada 6 meses definíamos el precio del tomate, por ponerte el ejemplo que estaba pensando en el kilo a $1, que es lo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Ahora es complicado porque la gasolina sube cada mes. Y es injusto
decir, vamos a mantener 6 meses el mismo precio. Y para nosotros es injusto tener que cada mes tenés que pagar más. Es súper complejo. Entonces, no estamos pensándonos en esos consumidores que tenemos el privilegio de pagar y de exigir la barra de shampoo o de desodorante o de bálsamo ecológico, sino nosotros estamos organizándonos para producir eso. Estamos organizándonos para poder hacer eso. Entonces, junto a la injusticia social, a la injusticia ambiental, nosotros estamos planteando la movilización de los consumidores organizados. Entonces, no estamos planteando esta perspectiva de los consumidores que están diciendo, porque yo también conozco esa perspectiva de esos consumidores agroecológicos u orgánicos que son excluyentes y que dicen, bueno, yo puedo pagar, no hay problema, comamos sin gluten, sube el pan, comamos majado. No somos eso nosotros. Nosotros no somos esos consumidores. Sí. Nosotros somos los consumidores que decimos, sí, sube el pan, podemos hacer majado, pero también estamos presentes y estamos súper claritos que dentro de nuestra cooperativa también hay un panadero. Y entonces sabemos que es complejo y que no es solo la ley de oferta y demanda, sino hay un montón de realidades que están intrínsecas y que dentro de eso la injusticia ambiental es clave. Y es algo que hay que pensarlo y hay que repensarlo. Hay que pensar y repensar la desterritorialización que plantea del campesinado el modelo neoliberal. Hay que pensar que ante territorios en resistencia, que son los territorios agroecológicos, necesitamos territorios urbanos en resistencia, que son territorios de consumidores responsables que nos organizamos. Entonces es súper duro lo que te estoy diciendo. No es un tema solo individual, es un tema colectivo. El consumo responsable debe pasar a un escenario colectivo, si no, no termina siendo una propuesta. Y ahí está la moneda feria. Y ahí está el consumo responsable. Y ahí está esta cosa que nos hemos tenido que ir revisando nuestras prácticas, nuestros saberes, que no vienen de ahora, sino vienen desde estas esencias ancestrales del mundo andino, donde nosotros hemos aprendido siempre a hacer trueque, donde nosotros siempre hemos aprendido a tener esta posibilidad de llegar a actos de solidaridad. Que lo primerito que nosotros hemos aprendido es hacer vaca, hacer minga. A eso estamos recurriendo para nosotros dar una alternativa desde la movilización, desde la organización. Y ahí, claro, el tema del reciclaje es clave. Es clave la puesta en valor de estos productos, de esto que tú nos propusiste cuando nos invitaste. Para unos es basura, para nosotros es algo valioso. Entonces ese es el tema, ¿no? Y claro, y ahí está el concepto dentro de lo que implica la mitigación, la adaptación al cambio climático, lo que implica todo el proceso de repensar el sistema donde, claro, todo es desechable, todo es desechable. Y de ir repensando como estas condiciones que van, para mí es poniendo en crisis este modelo que nosotros tenemos civilizatorio. Y hay que seguir nuevamente revisando y leyendo un montón de cosas. Nosotros somos una pequeña cooperativa. Hemos logrado llegar hasta 300 familias en el momento antes de la pandemia que estábamos como desarrollando el proceso. Ahora hemos tenido que replegarnos porque ha sido súper complicado como nos ha golpeado también el tema de la pandemia, el tema de estar encerrados, el tema de no permitir este proceso de movilización, este proceso de cerrarnos las ferias en el espacio público mientras los centros comerciales están abiertos sin ningún control. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Y entonces, claro, ahí está. Para mí es bien claro. Vos vas a Colombia, vos vas a Argentina sin hacer mucho tema, aunque también está en análisis este tema de la reducción de las bolsas de los centros comerciales, cuál es el impacto ambiental que se tiene. Pero vos vas allá, vos haces compras y no te dan una bolsa. Dices que quieres, te cobran. Acá nosotros nos hicieron una ordenanza, creo que hicieron una ordenanza, no sé si es hace 2 años acá en Quito, pero hasta ahora no se reducen las bolsas. Nosotros en las ferias agroecológicas no hemos logrado reducir las bolsas. Nos pusimos a averiguar el precio y nos dicen, vean, ustedes tienen que mínimo comprarnos 5,000 bolsas y cuesta 40 centavos cada una. O
sea, nosotros como organización necesitamos $2,000 para hacer funcionar un sistema de tener bolsas biodegradables en nuestras ferias. Entonces es bien complejo esto. O sea, lo hemos averiguado. O sea, te digo, lo hemos averiguado. Entonces, todos estos elementos yo creo que hay que irlos tomando, hay que irlos asumiendo poco a poco. Pero si ustedes quieren, vengan, encuéntrenos. Yo siempre sé decir, quieren ir a la feria, ubíquenos, ahí está nuestra página web, www.alimentosmadretierra.com. Encuentran, ahí tenemos nuestras ferias, nuestra biotienda, compras en línea. Sumemos esfuerzos, encuéntrense directamente con los productores, vean estas alternativas de estas prácticas. Ahí a veces, antes hacíamos más, pero ahora hacemos menos talleres sobre esta separación de residuos, talleres sobre huertos urbanos, todo esto, talleres sobre los show cookies, sobre gastronomía ancestral. Pues vengan, ahí nos encontramos. Lo único que necesitan es ubicarnos, pues llámenos 099-290-3400 en mi WhatsApp, llámenos, escríbanos, nosotros les damos dónde estamos. Y lo único que vengan dispuestos a ver una nota alternativa. Primero, traigan su canasta. Esa es la otra forma de reducir bolsas. Traigan su canasta. Dicen, reduzcamos bolsas, pero nos llevan la canasta. Es complejo. Traigan su canasta. Nos volviste, así es, Roberto, nos volviste a la maravilla de la canasta. Antes se iba al mercado con canasta, señores. Ahora vamos con la cartera así nomás. No, lleve la canasta. Recordemos esta maravilla. Gracias, Roberto. Es lindo esto de una pequeña acción lleva a otra pequeña acción y otra, y hacemos una cadena, porque el futuro va a ser cooperativo. Competitivo no funcionó, señores. Competitivo ya la regamos. El futuro es cooperativo. Bernardo, voy a aprovechar que estás aquí y que tú le tratas al tema de la politología. ¿Tú crees que es político este tema? Porque acá tengo una pregunta interesantísima de Terranima, la voy a repetir. Dice, ¿por qué creen que no ha sido posible la estrategia de sustitución de plásticos de un solo uso en mercados, centros comerciales, por fundos de empaques biodegradables? ¿Crees que hay un tema político por ahí, un asunto de no conveniencia, tal vez? Sí, Maritza. De hecho, creo que al principio yo estaba como esos perritos del taxi asintiendo permanentemente a todo lo que decían los compañeros expositores, hasta el punto en el que se dijo este tema de no es tanto la responsabilidad del consumidor. ¿Pero por qué? ¿Por qué no estaría de acuerdo con eso? Yo creo que no es tanto del consumidor en temas productivos o de consumo económico, pero sí desde consumo político. En el Ecuador hay un problema y es que los consumidores políticos, los votantes, no son exigentes. No exigimos, no demandamos a nuestros candidatos, a nuestros políticos, y en consecuencia a ellos les resulta fácil llegar al poder y ostentar una posición de poder desde una perspectiva de sus ventajas, dando algunas dádivas, pero nunca teniendo el desafío de hacer proyectos complejos, proyectos holísticos, los debates, las conversaciones. Hoy mismo en temas de asamblea se hace desde una perspectiva meramente de intereses políticos y no tanto desde una perspectiva de lo que representa para el país, los costos que le representan al país, el futuro, la proyección de Estado que se tiene para el Ecuador. Entonces, desde esa perspectiva, el consumidor ecuatoriano se conforma únicamente con un modelo comunicacional atractivo, que, sí, qué bonito ahorita, que está entrando el TikTok y que es más fácil y que es más chistoso. Y se simplifica mucho la política, se termina perdiendo el elemento del contenido. No es tanto culpa de la gente desde una perspectiva de que el mismo sistema ha ido delegando y ha ido derogando la necesidad de ser consumidores de una política más demandante. El modelo educativo, el modelo en sí mismo, incluso de los medios de comunicación, ha simplificado las cosas de forma que resulta mucho más fácil que a mí me den un resumen en 5 o 10 puntos y yo me quedo con eso y esa es mi fuente de contacto con la política. También desde una perspectiva económica, participar políticamente de forma activa es un privilegio porque el tiempo es dinero y yo, si soy un campesino, si soy una persona que trabaja
10, 12 horas al día, no me puedo tomar el lujo de estar viendo luego los análisis políticos y incluso este tipo de espacios que sí son muy nutritivos y que son muy necesarios, pero al mismo tiempo, de nuevo, ¿qué tan viable es incluso para el target de las personas a las que nosotros queremos llegarles? Escuchar y quedarse escuchando todas nuestras ponencias que de nuevo son necesarias y son vitales, pero ¿cuántas personas pueden darse el lujo de quedarse 2 horas escuchando? O sea, ahorita también es hasta una cuestión en la que nosotros hablamos por nosotros y no tanto por las personas a las que queremos llegar. Entonces, tal vez también ahí está el desafío, simplificar los contenidos, simplificar los debates para que llegue a más gente o poder acercarlos y que tengan las personas, de nuevo, ese privilegio de poder participar en política de forma más activa y que ese consumidor político asuma la responsabilidad. En la pregunta específicamente también tomé un apunte y la respuesta para mí sería porque es barato. O sea, no hay que darle tantas vueltas desde una perspectiva es que tal vez ideológicamente o tal vez desde una perspectiva de nuestra mentalidad como consumidores, sino porque es barato, porque es simple, porque nos hemos acostumbrado desde una perspectiva también de lo que representa la generación de ese producto. Lo que decía Roberto desde la perspectiva de comprar unas fundas más orgánicas, implican procesos mucho más complejos, implican procesos que requieren canales de producción mucho más largos, con más intermediarios o tal vez con más productos, mientras que una funda plástica tal vez es simplemente ir a una fábrica y explotar y generar el hidrocarburo que luego termina siendo la funda. Y viene el punto de lo que mencionaba Lorena en su última intervención, y es el punto de la política pública desde la perspectiva del incentivo. No hay un incentivo real para hacer una transición. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en otros modelos, en modelos europeos? Cada funda te cuesta X cantidad de dinero utilizarla. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente tal vez no usa la canasta de mimbre, porque también ya que complicado llevar la canasta de mimbre, pero sí tienen esas bolsitas de plástico reciclado, que igual, de hecho, se sigue comprando y las personas a veces se le olvidan en la casa y siguen consumiendo plásticos porque terminan comprando nuevamente esas fundas que son supuestamente reutilizables. Pero sí son unas cuestiones de práctica política, de práctica de demandarle al candidato político. O sea, si nosotros no estamos requiriéndole al asambleísta o incluso a niveles más básicos, al concejal, que se ponga y se aplique una medida de uso de plásticos o en general de reciclaje o de prácticas de consumo y de producción, es muy difícil que ellos por voluntad política lo hagan. O sea, tal vez si esa persona llegó como buena gente y que tiene sus valores y tal vez es parte de su agenda política, tal vez esa persona lo va a hacer, pero si en cambio la ciudadanía no lo demanda, no va a haber una obligación por parte del candidato, porque de hecho va a haber algunas cuestiones que le resulten mucho más importantes o imperantes dentro de su agenda, incluso de visibilidad. A la persona no le va a quedar. Tenemos un ejemplo muy claro, el tema del impuesto verde. El impuesto verde se derogó en el Ecuador y nadie se quejó prácticamente. O sea, de hecho hubo hasta felicitaciones, es decir, qué bien, ahorita la gente ya va a poder no pagar ese impuesto que no servía para nada. Y al poco tiempo el Fondo Monetario Internacional, que muchos le tendrán desagrado, pero al final el mismo fondo dijo que era necesario poner un impuesto a las emisiones. 2 años después, si no estoy mal en los plazos, de que se deroga el impuesto verde, se recomienda que se vuelva a poner un tema de impuesto a las emisiones. Entonces, en ese sentido, es una cuestión, de nuevo, voluntad política, pero la voluntad política nace del pueblo. O sea, este cliché del pueblo tiene, o cada país tiene los gobernantes que se merece, no es una cuestión tanto de merecimiento, yo no creo que es una cuestión filosófica de merecimiento, pero sí desde la cuestión de nosotros somos los que les estamos poniendo ahí. Entonces, si nosotros mismos no tenemos la autoridad o no nos exigimos a nosotros mismos una agenda seria, va a ser muy difícil que haya una transición.
Y como último punto, o sea, cerrando desde esa perspectiva, tal vez mirar a otros modelos. Ahorita, por ejemplo, en Alemania está creciendo el Partido Verde como fuerza política, un partido que originalmente nace desde una perspectiva ambiental, o sea, desde una perspectiva climática, de reducción de consumo de carbón, que se haga transición a energías renovables, y que poco a poco ha ido ganando también un espacio en la agenda. Tal vez es una responsabilidad también ciudadana de quien se puede permitir de participar en política desde esa perspectiva. Pero nuevamente, y algo que yo sí quiero hacer énfasis, o sea, desde una perspectiva que también no simplemente hagamos un copia y pega del modelo europeo, porque el modelo europeo está 50 años adelantado en temas de incluso la misma sociedad. Entonces, no solo es una cuestión de pedir una política verde, una política de más sostenibilidad ambiental, de más reciclaje, sino también tener conciencia del país al que pertenecemos y de la realidad a la que pertenecemos. Los ejercicios de economía popular y solidaria a mí me parecen muy valiosos, pero también hay que entender que el entorno en el que vivimos también es una cuestión, vivimos en una sociedad capitalista, entonces en ese sentido hay que encajar o ir modificando paso a paso, incluso como decía Félix, tal vez las personas que reciban los beneficios de los cambios políticos no seamos nosotros, sino tal vez las siguientes generaciones, si es que llegan, porque la cuestión también es que hay un desafío desde la perspectiva de cambio climático. Y por eso, de nuevo, o sea, hay una cuestión de activismo en esa perspectiva. Es importante el trabajo que hacemos cada uno desde nuestra arista, desde nuestra brecha, pero a la final, si no hay una integración de nuestras agendas y si no lo hacemos de una manera conjunta, termina el tema de frustración, termina el tema de caer en el mismo sistema, en los mismos modelos. La educación es vital, pero es a largo plazo. Entonces, en ese sentido, también se necesita meter la mano ahorita. O sea, si es una cuestión en la que podamos asumir una responsabilidad ahorita de empezar a reciclar, y si no podemos empezar a reciclar, donar, contribuir con los que sí pueden, aportar, y lo que yo sí digo muchas veces es como, si no vas a aportar, al menos no estorbes. Entonces, permitir que las agendas de las personas que van a contribuir y que van a hacer las cosas para mejorar nuestra calidad de vida, sigan adelante y no poner trabas y no poner excusas desde, sobre todo, el tema de privilegio. Muchísimas gracias, Bernardo. Creo que una cosa nos queda súper claro. Hay un montón que hacer, un montón que hacer. Y como dice Bernardo, recicle. Y si no sabe reciclar, haga esto. Y si no puede hacer eso, haga esto otro. Siempre hay algo que hacer. Creo que lo importante es estar súper informados de en qué podemos aportar. Es decir, no se convierta en un lastre. Si no puede avanzar, al menos empuje. No nos convirtamos en un lastre. Enterémonos de, sí, nuestros derechos como consumidor, pero también nuestros deberes como consumidor. Podemos ser mejores consumidores. Y quiero cerrar el conversatorio de hoy haciéndoles una invitación para ser mejores consumidores, justamente en una feria lindísima que va a haber este sábado 22 de mayo, de 9 a 4 de la tarde. Es una feria agroecológica de emprendimiento y trueque. Sí, volvamos al trueque. Venimos del trueque, volvamos al trueque. Se puede. El sábado 22 de mayo, de 9 a 4 de la tarde, va a ser en la Casa Uvilla, famosísima Casa Uvilla. Se encuentra en la Eustorgio Salgado y Armero, en el sector de Miraflores. Apoya a los pequeños productores, emprendedores, artesanos a través del comercio justo y solidario. Hay venta de garage, hay trueque, hay gratiferia. Entérese de cómo es la gratiferia, es muy interesante. Y va a haber, por supuesto, música, arte y cultura. Este sábado se les espera en la Casa Uvilla, Eustorgio Salgado y Armero, en el sector de Miraflores, para apoyarnos, darnos la mano, porque así se funcionaba antes. Se funcionaba en Minga, conociéndonos entre nosotros, dándonos la mano, apoyándonos desde cada uno de los espacios. Les agradezco muchísimo a todos mis invitados. Ha sido un verdadero gusto conocer sus posturas desde sus experiencias y saber qué hacen ustedes y qué podemos hacer nosotros para apoyar estos procesos. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias, Félix. Gracias, Bernardo. Gracias, Roberto,
Muchísimas gracias por haber estado aquí en Conversando con el Man. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando y siempre están pendientes de este espacio. Todos los martes lo tenemos aquí en el Facebook Live del Movimiento Animalista Nacional con un montón de temas, porque hay un montón de cosas que hacer. El Movimiento Animalista Nacional está buscando romper esa absurda, extraña, rara y loquísima pirámide que nos dibujaron en la cabeza alguna vez, en donde nosotros estamos arriba y todo lo demás abajo. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes el próximo martes. Gracias a la Andre y a la Nati, que también son parte de este espacio. Que tengan una linda semana. Muchas gracias y nos vemos el martes.